Hola, buenos días. Estamos aquí con Ángel Figols y Bruno Tamarit, que han estado en el Principal y continúan hasta este domingo con La Ratonera. Buenos días, muchas Buenos días. gracias por venir. Buenos días. Gracias. ¿Qué tal la acogida? Brutal, Muy bien. brutal. O sea, muchísima gente a día de hoy. Hoy es viernes y todos estos días que llevamos está prácticamente lleno. Yo creo que ya lo que queda son localidades con visibilidad reducida. Yo la cogí porque fui a veros el jueves y a estreno la cogí con tiempo y es que me costó. O sea, Claro. había ya escasas localidades, con lo cual dije, mira, está muy bien. Sí. Genial, Sí, me gustó sí. mucho, que conste. Sí, suele llenarse el Principal aquí, ¿verdad? Sí. Hay un buen público, quiero decir. Hay buen público, pero es verdad que en vosotros sorprende todavía más porque generalmente suele ser de miércoles a domingo, pero vosotros estáis 2 semanas y es que las 2 semanas están llenas. Quiero que es un añadido que parece que no, pero... Sí. Es un título conocido. Pero, ¿ves? Eso os iba a preguntar, porque claro, es un título conocido, pero se arriesga un montón, porque es una de las obras, bueno, creo que la obra más representada en el mundo. Sí, O por lo menos más con más continuada, duración. con más duración, dices, ostras, el nivel está alto. Yo creo que además esa es una de las razones por las que llama la atención. Quiero decir con esto que funciona el boca a boca, por ejemplo, porque de por sí La Ratonera es muy conocida, Agatha Christie es muy conocida y eso ya trae un público, pero si a eso le añades que este público que viene se encuentra con una propuesta que no es para nada habitual. Clásica, por decir. Exacto, clásica. Y que funciona, sigue funcionando y que, bueno, hablabas de riesgo. Pues, Bueno, el teatro yo creo que todo es riesgo en general. Sí, No conozco a ninguno claro. de los actores, actrices que han venido que no mencionen el riesgo como parte de Sí, su profesión. siempre. Pero La Ratonera en concreto, En todas ¿no? sus partes. Una cuerda floja, es una frase muy utilizada. Sí, Vaya por Dios. el teatro siempre. ¿Y cómo os llegó el...? Yo esto lo desconozco un poco más, entonces voy preguntando cuando venís. ¿Hay un casting? ¿Os eligen porque quiero que seas tú y tú los que hagan los papeles? ¿O esto no se puede contar? Sí, yo hice casting. Sí, claro, esto es Olimpia Metropolitana Ujú. de Valencia, que suele hacer muchas producciones con títulos bastante conocidos. Y entonces yo sí que hice casting, pero en una anterior obra, que también vinimos aquí con el plan Ujú. del mismo director, Director. Ignasi Pla, y ahí sí que... Ignacio Vidal. Ignasi Vidal, perdón, Ignasi Plaza, Ignasi Vidal, sí. Entonces, sí, ahí sí que hice... Y de ahí ya me dijeron, pues, tenemos una producción, una nueva Nos producción. gustas, contamos contigo, no tienes que hacer Exactamente. directamente. Tú que... Sí, Ya te conocemos, trabajas bien. que eres alto y pareces inglés. Entonces, y luego ya hicieron para otros personajes, sí que hicieron, había un elenco y sí Ujú. que para otros personajes sí que hicieron prueba, y Bruno hizo una prueba excepcional y entonces lo cogieron. ¡Tachán! Sí. Sí, fue una prueba además no sé, que me sentí muy Cómodo. apoyado, Arropado. ayudado. Quiero decir que Todos somos amigos, ¿eh? Sí, ahí todos nos conocemos Eso, bueno, tiene sus roces, me imagino, con la confianza, pero también las ventajas de conocerte, me imagino, si os conocéis. Sí. Porque al final es como un pequeño gran hermano ahí, 24/7. Son muchas horas juntos, sí. Pero, por ejemplo, si hacemos esto, que estamos una temporada en alguna ciudad, sí que yo creo que todos tenemos momentos de quiero estar solo. Pero, porque sí, el trabajo de actor, cuando es un elenco tan grande, pasas mucho tiempo juntos. Y muy intenso, yo creo, ¿eh? Sí. ¿Todos los días tenéis ensayos generales de la obra o no? ¿Todos los días que hacéis actuación tenéis ensayos? ¿No? No. Ya está Eso muy... es Lo hemos curiosidad. hecho muchas veces ya. Ya lo sabéis muy bien. En Valencia hemos estado ya 2 temporadas, o sea, 2 meses y medio el año pasado, estas navidades otra vez, 2 meses, todo lleno.
Sí. No, si es que eso no me cabe Entonces- duda. Ya te digo, yo aluciné, digo, jolín. Sí que me sorprende, pero en general en el teatro, o en este quizás, que la media de edad es... O sea, a la gente joven le cuesta un montón acercarse al teatro. Es una de estas cosas que me llevan... Porque además en concreto esta obra, que es lo que decíamos antes, es como un clásico renovado por todo como lo trata, habla de Ucrania, la música, todo es como mucho más cercano y dices, jolín, es una pena. Y en cambio ves gente y dices, jolín, podría haber gente más joven. Yo creo que es un público desde siempre difícil de captar, ¿no? El público, digamos, adolescente o en la veintena, que están en otras cosas, a no ser que sean jóvenes que específicamente Que les les gusta encanta. el teatro, o creo que es un público, por lo general, difícil de captar, como eso, ver un cartel en la calle de, pues voy a ver esta obra. Jo, Están pero- en otras cosas. Tampoco pero les es quiero una- culpar, pero... No, yo Sí que hay un público que entre los de la ESO, entre 14, que se han leído la obra, porque en clase, y han venido y han Hombre, venido a eso verla. está- Pero eso no es vienen genial. de motu propio. No, ¿sabes? pero Los- algunos se entusiasman. Pero- Yo he visto sí. chavales muy entusiasmados con, Hombre, es que con, haberte con leído el y, haberlo libro. y luego verlo es Claro. como, claro, yo me la he leído Eso y, es- y luego lo ves y, jolín, si te gusta, Es o muy puede hacer guay. que te guste o que continúes Sí. yendo. Comparas cómo te lo has imaginado, cómo lo han Eso es resuelto muy bueno. en escena. Sí, eso etcétera. está guay. Sí. Estos grupos de adolescentes generalmente vienen porque es algo organizado por las escuelas, por los institutos o algo así. Yo la gente que conozco que es muy joven, muy joven, sí que es verdad que van, pero van porque o están estudiando o se están preparando para la RESA, que además tienen una presión. No sé si vosotros habéis vivido esa parte de quiero hacer teatro, me quiero formar, no tengo dinero, o sea, es una locura. O sea, a la hora de... Sí. Porque no sé si antes también había como menos opciones y no sé si era más fácil o más difícil. Me han dicho un poco de todo. El resto de gente que hemos entrevistado es como, pues antes había menos compañías, se hacía menos teatro, pero igual era más fácil el acceder. Es que ahora tienen una competencia brutal. O sea, no saben cómo hacerlo. Sí, Por lo menos lo que yo me encuentro, ¿eh? sí. Y luego mucho el tema de quiero estar en Madrid, o sea, como escuelas muy de culto, pero que luego se vienen abajo. O sea, yo conoces a chavales Ya. que dices, no he entrado, me queda y dices, lo dejo. ¿Qué les Ya. decimos? No lo dejes. No, mira, yo... Oh. Sí. Sí, descubre algo más. Pero es que... En ese impasse en el que vas descubriendo el teatro y vas familiarizándote, yo conozco mucha gente que no es que se haya quedado por el camino, sino que a lo mejor han derivado en otro tipo de profesión dentro del sector, porque a lo mejor te gusta el teatro y eres joven y piensas, me gusta el teatro, pues me voy a hacer actor o actriz. Sí, bueno, luego hay A lo muchas mejor, variantes. De repente eres Exactamente. más... Puede ser dirección de arte, técnicos de ejemplo, sonido, o sea, hay un sí. montón de abanicos ahí muy amplios. Pero la frustración esta de, jolín, bueno, Hay que hacer callo en todo esto de la frustración porque también, bueno, si te estás presentando a castings y tal, el no lo tienes constantemente, entonces en ese sí, sentido... probablemente te vas a hay- llevar más, ¿no? Es que sí, eso Sí. está claro, pero, jolín, lo llevan un poco, de hecho al final, a nosotros cuando alguna vez nos han venido y es como, bueno, pues nos generamos una compañía, pero tampoco es nada fácil. No. O sea, todo lo que les piden con 18, 19 años es una locura. Es una locura. de hecho, ¿Pero a qué sí te que tenemos refieres? ¿Qué un- les piden? Tema de papeleo, burocracia, burocracia, gestores, Sí, un montón sí, sí. de... Bueno, y al final y económicamente, pues claro, nosotros hace no mucho unas chicas que hicieron un musical de Six, que están ahora en Nueva York, lo iban a hacer, lo hicieron la primera vez y de repente ya hubo un contacto de SGAE por ahí y de los productores de la musical que no lo podían hacer. Y era algo amateur, que estaba súper bien y es como, pues lo dejamos. Es una pena, Sí. pero bueno. Bueno, me he ido por las ramas un Sí, poco, un poco. perdón. Volvemos a la ratonera. ¿Cómo preparáis los papeles? Porque son súper intensos, porque además en un espacio tan reducido conseguís que de una manera, una tensión como muy velada, porque es verdad que
entre las notas de humor y demás, pero conseguís que al espectador, o por lo menos en mi caso, sea como quién va a aparecer por la escalera, quién va a hacer esto, es brutal, o sea, me pareció fantástico. Esas apariciones. Sí, yo recuerdo al director, a Ignasi Vidal, que bueno, quería tratar realmente que La Ratonera no fuese una obra de teatro de chascarrillo y o sea, que haya una tensión real, que no sea una cosa banal. Ay, no, ¿sabes? Que realmente trabajásemos como el terror psicológico que estamos muy acostumbrados a ver en cine, por ejemplo, o en series y el true crime y todo esto, que estuviese realmente en el teatro con toda la tensión y toda la ansiedad que provoca que un asesino, un posible asesino o asesina esté en el mismo espacio que tú compartes. Entonces sí que es verdad que son momentos, hay momentos de máxima tensión en la función y eso hay que gestionárselo, ¿no? O sea, Sí. yo vuelvo a casa a veces y digo, hostia, es que claro, acabo de fingir o de pretender que la gente se crea que he pasado por un ataque de ansiedad y eso en mi cuerpo, un ataque de ansiedad, de pánico, y eso en mi cuerpo se agota. O sea, es que acabo es un trabajo cansado. físico y mental. Acabo cansado. Sí. Mi dolor de estómago debe ser de eso, ¿no? Pues psicosomatizando. Es verdad, yo creo que estoy. Sí, y algo muy interesante, más allá de quién puede ser el asesino o la asesina, es que esto Agatha Christie lo tiene en todas sus obras, que perfila sus personajes, que es verdad que cualquiera podría haber Así es. cometido ese asesinato. Cualquiera, o sea, en esta obra, por ejemplo, hay mucha gente que miente. Desde el minuto 1. Miente. Por una razón, porque eso sí que lo tiene Agatha ahí Sí, así es. muy claro, ¿no? Pero miente porque tiene un motivo, ¿no? Además eso está muy bien hecho porque es la que luego se explica muy bien y queda muy claro el motivo, porque al principio es como ¿por qué? Y luego queda muy bien claro. Reflejado por el motivo de cada uno. Entonces, de alguna manera hay una mezquindad en todos. Algunos más que otros. Algunos más que otros, sí. Sí, habría que apuntar, ¿no? Algunos pero no es que fueran más mezquinos. No es tanto mezquindad, es que hay un... Te has dado por aludido y no ha dicho nombre, pero ahí lo dejo. Una oscuridad que supongo que todos tenemos, ¿no? Claro, pero en esa situación de peligro, no sé, entre que lo que le pasa a uno y lo que le pasa y lo que ve a los otros provoca tensión, unas situaciones muy... Por otro lado, yo veía que, claro, o sea, sí que están preocupados, pero era una preocupación que también dices, bueno, pero también están o sea, como diciendo, bueno, que pase lo que tenga que pasar, estamos contentos. O sea, era como una sensación extraña para mí de tensión, pero cara al escenario sí que veía tensión, pero también ese modo de poco el humor cómico o esos nervios, ¿no? Que te hacen reír a veces que no sabes por dónde... Sí, que es justo en el momento menos indicado, me estoy riendo. Pues eso, vamos, tremendo. Eso es sello Agatha Christie. Sí, o sea, y eso está ahí. Eso está continuamente. Ignasi tuvo muy en cuenta. Es más, como claro, es una obra que es La Ratonera, yo me la he leído y tal, digo, bueno, pero aquí puede ser que te sorprendan porque es una obra que al final cada uno, el director puede hacer lo que sea y claro, sabes quién es el asesino, que no lo vamos a decir, pero realmente pensaba, ¿y si no? ¿Y si de repente? Y habiéndolo leído, digo, ¿y si resulta que no? Y de repente eres tú. O sea, decía, ¿cómo puede ser que, sabiendo lo que sé, me esté planteando que a lo mejor se cambia el guión y que puede ser cualquiera? Entonces me pareció que conseguir eso parecía maravilloso habiéndolo visto. Entonces estaba genial. Y además es algo lo que tú muy bonito, lo que has dicho. No sé, pero es verdad, estaba pensando como, ¿y si ahora de repente...? O que el director diga, no, pues no va a ser, va a ser, yo decía, pues estaría, tienes un punto. Yo creo que es algo además que le puede haber pasado parecido a la gente porque hay mucha gente que puede haber leído La Ratonera, Tres ratones ciegos, etcétera, ¿no? Sí, claro. Y aún así esa sensación de querer
que no se te escape nada, descubrir, observar, analizar qué está pasando, las miradas, las entradas y salidas. Esa sensación, esa inquietud no se pierde y creo que es lo que gusta mucho. Sí, porque que las te escaleras mantienen. estas que están ahí puestas es como, ¿en serio? ¿Quién va a aparecer ahora? Era todo el rato, además. Claro, yo en mi cabeza, como encima luego sabiendo que voy a estar aquí, es como necesito, no me puedo perder nada, pero a veces era como excesivo. Sí, que No no me puedes quería con perder toda nada, la entonces, información. y era como aquí, allá, o sea, me pareció genial. Y lo de te digo, lo de la tensión, increíble. Sí que cuando salgo del teatro, a mí me encanta, como además voy Claro. yo sola, tranquilamente, a mi ritmo, el escuchar a la gente, ¿no? Y la gente es la que salía con muy buenas impresiones y les sorprendía mucho lo que hablábamos de la nueva actualidad de no la ratonera clásica, sino, anda, mira, pues estaban hablando del tema de Ucrania, pero esto no es en 1900. Entonces, esas cosas gustan porque es como algo diferente. Claro, hay móviles, hay... La Por eso va la música, cobertura sí, sí, que sí, hacemos sí. hoy sin móviles, ¿no? En una situación... Bueno, pero peligrosa. llega con los Provoca. esquís el señor agente y soluciona todo directamente, es maravilloso. Porque Provoca esa es otra, ¿eh? mucha... Cuando llega una persona ahí también te paras a pensar, en serio, con una nevada así, este señor llega aquí, o un señor llegan, perdido de la nada también de repente aparece aquí. Es que llegan sois todos culpables, claro. todos. Yo creo que de entrada sois todos culpables, ya luego... Yo creo que es una cosa además que procuramos jugar mucho, ¿no? Que sabemos que en algún momento nuestros personajes han de despertar en el espectador la posibilidad de que es el culpable, de que es el... y eso es una responsabilidad que tenemos todos. No de echar balones fuera y de no, soy súper inocente todo el rato. O sea, es una... Sí, porque hay estar gente ahí. que puede parecer más inocente, como puede ser el caso del matrimonio que lleva a la casa, porque se ve como una relación más normal, pero claro, luego empieza a haber indicios de todo lo contrario y dices, ¿en serio? ¿También ellos? O sea, no puede ser. Claro, Es como, entonces me parecía que estaba muy bien hecha. sí, sí, sí. Claro. Sí que, bueno, Agatha sí que hace que primero enfoca hacia uno y todos lo miran a él. Luego enfoca hacia otro y todos miran hacia ella. Luego mira... Y que eso- todos tienen su historia Claro. y además como unos personajes de una muy marcado, o sea, como muy concreto. O sea, Sí. tú eres como muy afeminado, un poco loco, tú eres más recto, más serio. Quiero decir que todos tienen como... Están marcados. Están sí. muy estereotipados, pero en buen sentido. Quiero Sí. decir, es como que cada uno tiene ahí una historia y además se nota que muchos sí que están ocultando algo, pero que no tiene por qué ser a lo mejor nada malo en este caso, pero es como todos tienen algún secreto. Claro. Y eso se mantiene durante toda la obra, que eso también es importante. Claro. Sí, lo que has dicho de los personajes, de cómo son, sí que Ignasi cortó la primera parte, digamos, que son la presentación de los personajes, porque de alguna manera, para hacer más viable, que durara menos la obra, por si no se iba a las 2 horas y media o por ahí, ¿no? Pues que al final 2 horas Entonces y media... la dejó en 1 hora y media, pero sobre todo porque ya se veía los personajes cómo Perfecto. iban a ser perfectamente perfilados desde la primera escena. Dices, Sí, vale, sí, desde la primera aparición y con los comentarios que se van haciendo de unos sobre otros, Exactamente. es maravilloso cómo se perfilan, sí, están Porque- muy bien. sí que ella repite, Agatha sí que repite mucho cómo es cada personaje. Pero bueno, porque estás leyendo, ¿no? Estás leyendo... Te lo tienes que imaginar, aquí lo estás Sí. viendo, entonces es, claro, también todo ayuda, el atrecho, vestuario, entonces Hay eso muchas parece más que, cosas claro, que cuentan, no solo Claro. el texto, de Exacto. cómo va vestido. cómo habla, cómo se mueve. sí. Jolín, es que había Ah. algunos que eran tremendos, ¿Eh? Claro. que había muchos muy curiosos, quiero decir. Él era italiano, no me sale su apellido. ¿Los vestuarios o los personajes? Las dos cosas, pero que sobre todo Sí. que cada uno llamaba mucho la atención por muchas cosas. El que llega por Paravicini. casualidad, es que no me salía. Paravicini. Estaba pensando, pero lo iba a decir mal y digo que lo digan ellos que se lo saben seguro. Es como una nota discordante ahí Sí, tremenda, que además es como paso de todo. O sea, me pareció también un punto muy bueno. Claro. Que sí que es verdad que hoy había gente que decía, me sobra un poco el italiano porque no le pillo. Y yo decía, ojo, pues
el italiano Eso me ha encantado. ese es el tema. Gente que te incomoda te sobra. Es que el Paravicini yo creo que actúa tiene esa función, ¿no? También es verdad que lo hay decir a gente más mayor. Te confronta. Probablemente igual estén acostumbrados a ver La Ratonera o si la han visto de modo más clásico, entonces ese tipo de perfil igual les sorprendió mucho, pero yo decía, jolín, pero si está genial, es como un añadido extra más que además le da también un punto genial. Es una más. Y arranca la sonrisa de repente al espectador. Muy irónico y ahí... Sí. Es que la verdad es que son todos necesarios para conformar esa trama. La obra. Claro. Bueno, es lo que tiene, ¿no? El teatro está guay por eso, que al final no sobra ninguno. Y es un lujo tener ocho actores, ¿no? Siempre hacemos obras de 1, 2, de 3. Eso es maravilloso. 8. A mí, yo cuando he estado en elencos, o sea, obras de teatro que tienen un elenco grande, me gusta mucho. Y además resulta que más sea cómodo. Intergeneracional, que haya distintas edades, distintas maneras de ver el mundo. Compartir de experiencias. Sí. Y resulta más cómodo compañía con más gente que sean No es cuestión 2, 3. de comodidad, es cuestión de que pasa tan poco, creo, para mí, claro. No sé, ocurre tan poco a menudo que los elencos sean muy numerosos, pues por cuestión de dinero, no sé. Que cuando se te presenta un proyecto así... Es como, qué bien, qué maravilla. Qué guay. No sé, compartes con muchos momentos con mucha gente y yo como espectador, ya no hablo como la persona que está encima del escenario, como espectador cuando lo veo también me produce mucha satisfacción ver mucha gente en escena, que todo está coordinado, que todo ocurre como... Hombre, bueno, claro, yo máxima admiración a todo el mundo que estuvo en escenario, pero encima sí, pues mucho más. De hecho, la anterior semana que estuvimos era Malena Alter y David Lorente con la obra y eran ellos dos. Y claro, por otro lado decía, es que también está muy complicado muchos y es que es complicado en general, porque, claro, centrar la atención entre dos personas también me parece muy difícil. Pero cuando ves un elenco más grande es verdad que como que llena más el escenario, eso es cierto. Sí, un escenario tan grande y todo. Como el principal, pues, que es maravilloso. Bueno, una bestialidad, sí. Pues por ir terminando y no entreteneros muchos más, que a veces hago así preguntas un poco... Que hay gente que no me contesta, ¿eh? O sea, que podéis no contestar y decir, paso. No será en plan como Broncano que hace... No. Te digo yo que tengo 200 euros en la cuenta. No. Yo todo relacionado con el teatro, no voy más allá. Una obra que diríais, todo el mundo tendría que ver esta obra, que es que luego va la que la gente no me quiere contestar, pero... Ya sé que claro, vosotros lo tenéis muy complicado, pero una que digáis, esta obra no se la puede perder nadie. Hecha... De teatro. ¿Por quién? Por quien sea, algo que os haya gustado mucho, que digáis... ¿A quién me dijeron el otro día? El Diario del Mormón, puede ser, me dijeron que era espectacular, que hay que verla. Bueno, me dijeron varias. ¿Qué estás haciendo tú ahora? Venga, vamos a verla. Claro. Pues, mira, o sea, es una pregunta muy difícil. Es como cuando me preguntan ¿cuál es tu peli favorita? Pues no lo sé, hay tantas y que me gustan que no te sabría contestar. Me pasa igual, ¿eh? Pero... Si pudieras decir 1, 2, te dejo 2. Yo voy a aprovechar y voy a aprovechar, claro que sí. Voy a comentar. Hay una obra que a mí cuando la vi me fascinó, que es La ternura de Sanzol. Y me parece fascinante a nivel riqueza de texto, a nivel propuesta actoral, escénica también, cómo se resuelven las cosas, y la recomiendo totalmente. Próximamente es un proyecto que está ahí y yo creo que te enterarás cuando lo hagamos. Hombre, pues si venís a Zaragoza, espero que sí, porque yo intento no perderme prácticamente nada. Ya luego mis horarios son otra historia, pero venga. intento. Yo te escribiré, te lo diré. Perfecto. Sí, lo mismo digo. ¿Lo mismo? ¿La misma? Lo mismo digo, sí, está muy bien. Bueno, venga, pues yo también voy a... Pues venga, yo también, La ternura, has dicho, ¿no? Venga, sí, no nos la podemos perder. Y esta es un poco más difícil, que el otro día sí que me contestaron, no suele pasar. ¿Una obra que no recomendaríais? No os la decir ninguna.
Algo que no os haya gustado. ¿En serio? ¿Todo os gusta? No, no. No, pero claro. Queda feo, ¿no? Decirlo. No, pero es que se te va así muy rápido. Sí, ¿sabes? Es como, no me ha gustado. Hacer reset. Y lo olvido. borrar. De todos modos, claro, yo es que como estoy criando, no voy mucho... no, es No que vas mucho al teatro. no voy mucho al teatro últimamente, claro, estoy criando. Bueno, pues esta la dejamos. Entonces, cuando No voy acierto siempre... Luego, si me lo queréis escribir por privado, no hay ningún problema. Vale. O sea, yo voy sobre seguro, porque me dicen, oye, tienes que ir a ver esta que... Vale, me lo organizo. Entonces, claro, lo que veo es, digo, es una maravilla. Y pregunta si, para terminar, todo lo que se publicita, se habla como obra de teatro, ¿es teatro? Esto es ya un debate el otro día que tuvo ahí o es un Se espectáculo. publicita. Quiero decir, todo lo publicita. que se hace en un teatro y se da a conocer como una obra de teatro, es teatro. Todo vale a día de hoy. Ah, bueno, si se le llama teatro... ¿O es sí un se le llama- espectáculo? Es que el otro día debatimos un poco como diciendo que ahora parece que obra de teatro, ta. Sí, sí. Y a lo mejor no es una obra de teatro, es un espectáculo de entretenimiento, quiero decir, que depende de muchas cosas. Sí, claro, puedes ir definiendo cada cosa. Teatro, cuando se dice teatro de texto, espectáculo en vivo, hay muchas cosas. Bueno, Sí, yo creo que ahí la responsabilidad está por parte de quien lo hace, ¿no? Que sepa bien qué es lo que está vendiendo, qué es lo que está proponiendo. Yo tengo unas amigas que hacen podcast y de vez en cuando lo hacen en un teatro y lo guay. hacen en directo con público, pero ellas no se Es venden. otro nivel, qué guay. Claro, ellas no se venden como Claro, porque es un obra de podcast, teatro. claro, es un podcast hecho en un teatro. No encuentro que esté reñido el entretenimiento, o sea... El otro día sí no es verdad sé. que estábamos un poco diciendo que hay obras de teatro que se catalogan como obras de teatro y que a lo mejor no llegan sí. a eso, ¿no? O sea, como Pero, diciendo, ¿y qué es lo que ocurría en escena? ¿Qué era? no Sí, bueno, sabría decirte porque sí. me lo dije. Bueno, es que sí, cuando Sí, a veces es hay lo que- multiprogramación en algún teatro que estamos y tal, y ves, no, esta noche hay sesión golfa de tal y hay espectáculos que, hostia, que han hecho esto. Claro, pero igual eso es mal teatro y no es que no sea Entonces, teatro. no, que va, es si como, va la es gente que y la como gente- me pareció curiosa la pregunta que Yo- estuvimos ahí. No sé cómo llegamos a eso, pero Pero eso llegamos ya- y fue como, Bueno, desde hace muchos años. Yo cuando empecé con la performance pero la performance desde alguien que había estudiado teatro, pero empecé con la performance y entonces estábamos rayando un lugar de repetir la performance en lugares diferentes, ¿no? Que repetir ya, dices, no es... pero hacíamos la acción y ahí ya sucedía esto, ¿no? ¿Qué trabajas? ¿Esto qué es? Y dices, bueno, Claro, es la es una acción performance, pura, claro, no hay es- una es- interpretación, es no. una acción pura, no hay tal cual. no hay un tipo de interpretación ni un texto ni pero Es lo que has visto pero y yo ya. pero claro, lo llevamos a lugares, a festivales donde eran festivales Es de de teatro. teatro. Y funcionaba y dices, bueno, que lo cataloguen los demás, yo qué Y sé. A lo ya mejor está, no también. es obra de teatro, no sé, por hablar, por debatir, no es obra de teatro, pero sí que es O sea, teatro dentro del contexto de performance o performático, o Sí, tiene como- más que ver con el happening artístico y cosas, pero en sí es algo que sucede en un escenario, en un teatro, Ajá. edificio, ¿sabes? Con lo cual. Tampoco está... Y para terminar, que ya esto sé que no me vais a decir que las tres cosas, cine, teatro, televisión, ¿os quedaríais con alguna más en concreto? ¿O las tres os parecen estupendas y maravillosas? ¿O preferís, no sé? Yo es que en teatro sí que tengo bastante experiencia y en televisión, por ejemplo, tengo menos. Entonces estoy ahora como encontrándome ahí y jamás diría no. Entonces
No, ya no digo que no, sino que puedas estar más cómodo en una situación o en otra. Que nosotros nos han dicho a veces, pues me resulta más cómodo, me gusta más el teatro, pero me resulta más cómodo el cine por el hecho de voy, grabo en este periodo de tiempo y sigo a otras cosas. Y el teatro como que es más, te exige el estar, pues eso, o de gira o en varios sitios de X días. Pero eso ya, cada uno. A ver, es genial todo. Todo lo que sea trabajo es genial. Primero, para comer necesitas hacer audiovisual. Si no, solo teatro es muy difícil. Es muy difícil. Yo que tengo familia, es muy difícil. Pero aparte de eso, yo eso no me lo planteo. O sea, es genial. Y ahora estoy dando vueltas a lo que comentaba él, porque tengo que hacer un personaje en una película. Tiene pocas secuencias, bueno, tiene secuencias, pero bueno, sobre todo algunas, pocas, pero estoy dando vueltas y dices, no, el trabajo que hay detrás es claro, es que esa parte, los que no estamos en ello no lo vemos, pero claro. No sé si es más trabajo todavía que en teatro, pero tú, te lo montas tú, y luego sí que tienes unas pocas reuniones, pero tienes que hacer un trabajo ingente ahí. ¿Sabes lo que pasa? Que como actores, actrices, como que siempre estás aprendiendo. De todo puedes sacar algo. De los procesos de ensayos, de los procesos de creación en teatro, también en cine, también en y series. Con diferentes que directores, con guionistas, de otras maneras. Siempre hay algo que tienes que mantenerte alerta y estar a la altura. Y cuando lo consigues es bastante satisfactorio, ¿no? Dices, vale. Y la ultimísima, ¿alguna vez habéis dicho que no a algún papel que os hayan ofrecido? ¿Porque no os ha gustado, porque no podíais? Sí, ¿por qué era? No sé. Sí, porque, bueno, unas veces porque... ¿No te encaja? Porque, claro, porque no te ves o porque la producción no la ves o porque sí, o dependiendo, ¿no? Sí, dependiendo. Pues yo creo que eres de los primeros que me dice que sí que ha dicho que no a algún papel. De verdad, ¿eh? Sí, pero yo por ejemplo... No, que no digo que no, que me parece que está bien. Yo, por ejemplo, he dicho que no porque me coincidía con otras fechas, bueno, se me soslapaba el trabajo. Es que no recuerdo con quién fue con Cristina de Inza, que se lo pregunté y me miró como diciendo... Lo he visto muy reivindicativa, me encantó. Sí. Y fue como, perdona, si ya soy abuelastra, ¿cómo voy a decir que no a algún papel si ya mi mundo tiene 40, bueno, pico, y yo ya he sido desde los 40, ya he sido abuelastra y tal, y como para decir que no puedo decir que no a nada, y yo, jolín, mire, si pienso que va a ser siempre el último papel, y yo, jolín, entre Maribel Verdú, que también dijo algo parecido hace poco, y digo, está la cosa complicada. No, claro, o sea, sí, pasa que efectivamente los que ya tenemos una edad, sí que claro, has hecho hay veces que o te coinciden fechas o dices, mira, o incluso a veces no te han cogido en un lugar y luego te cogen en otro y dices, ostras, qué suerte porque no me cogieron en aquel, porque en este, la verdad es que... Hombre, y tú si encima estás en plan modo conciliación familiar, complicadísimo. Sí, eso tiene que ser... Por eso digo que yo, sí... Bueno, esa conciliación que no existe, pero... Yo me planteo muchas cosas en ese sentido, pero vamos, que necesito el trabajo, ¿quién no necesita el trabajo en esta Estaría profesión? Bien que fuera así, pero también no es el caso. Yo creo que ellas hablaban de cine y de audiovisual, ¿o qué? No, Cristina hablaba de teatro, sí, pero además yo creo que ella formó compañía aquí en Zaragoza de las primeras que hubo, se fue a Madrid por amor y demás, y ha seguido siempre mucho en el teatro. Y lo decía como diciendo, sí que ha hecho muchas series, pero era todo también de señora mayor. Me dice, joder, no soy señora mayor. Digo, bueno, pues esto es lo que había. Pero a mí me pasa que haciendo mucho teatro, hoy en día como que no existen o es muy difícil que las giras se alarguen en el tiempo, entonces como que haces muchas producciones teatrales para poder comer, y eso también
entorpece muchas cosas, que te tengan que sustituir o que no, o que ahora... entonces al ahí final es se te complicado empiezan a solapar gestionarlo. las fechas. Entonces ahí es cuando he dicho que no a algo. Claro, ¿Por porque qué al no? final- Porque ya tengo, ya Claro. tengo trabajo, no me sustituyen, ni quiero que me sustituyan, etcétera, Y por etcétera. lo que decías que también es un trabajo muy físico, muy intenso, que es como es que también necesito, no sé, descansar o desconectar en algún momento. supuesto, es sí. muy importante también. Bueno, cuando no te queda otra hay que Sí. trabajar, pero creo que es importante. Y que no es cuestión solo de dinero, es que te mires los tiempos. ¿Tienes tiempo para estudiar? Si vas a estar haciendo funciones aquí y allá, no sé qué, no sé cuántos. Tu vida, que también. Claro que desde fuera nosotros vemos la obra, ya Claro, está estupendo, pero ahí hay no un vemos tiempo todo el de- proceso y de trabajo estudio, que va de detrás. preparación, de no sé qué, no sé cuántos. ¿Tienes tiempo? O sea, ¿te vale la pena? Ahí Esa es una cuando- buena pregunta. Sí, 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 sí. Pues muchísimas gracias, espero que hayáis estado a gusto, que es lo que intentamos siempre. Que bueno, hasta el día 13, El 13, en la el ratonera, 13. que quedan pocas, así que ya lo sabéis, que vayan corriendo y que muchísimas gracias por atendernos, de verdad que ha sido un A placer. vosotros. Muchas gracias.